Qué importante es en esta hora, qué importante en esta hora, en este momento, como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estar una vez más tras esta oportunidad, esta bendición de estas cámaras de televisión, para poder entregar la palabra de Dios, dar los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Jesucristo hizo, de lo que se logró rescatar, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá mientras estuvo en la tierra. Recuerde que la palabra misma nos enseña de que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra mientras estuvo acá, dentro de los años de ministerio que él tuvo, ordenado por su Padre, no caerían estos libros aquí en la tierra. Fueron muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, mucho bien, hizo muchos milagros, muchos prodigios. Recuerde que Jesucristo vino a libertar al pueblo de la esclavitud, vino a sanar a los enfermos. Antes que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio, habían hombres y también conocimiento de Dios. Y dentro de esos hombres habían sectas, habían religiones. Y lo que más se destaca aquí en la palabra de Dios es sobre los fariseos, sobre los escribas, sobre los saduceos. ¿Pero por qué lo que más se destaca en esto nuestro Señor Jesucristo? Porque los fariseos eran hombres religiosos, hombres que tenían autoridad política, religiosa, gubernamental, hombres que estaban apegados al Estado, al gobierno que existía en ese tiempo. Y sobre eso mismo ellos eran también los que los que enseñaban la palabra de Dios, pero conforme a la ley, conforme a los mandamientos, a los preceptos. Y quienes no cumplían la ley en ese tiempo eran castigados. Dentro de las leyes había de que la persona que fuese encontrado leproso tenía que inmediatamente ser sacado del pueblo, del medio del pueblo, del medio del pueblo, del medio de la familia, de su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, y era apartado inmediatamente y era alejado de la comunidad, porque él, siendo leproso, era una persona inmunda, y como persona inmunda no podía entonces tener relación, contacto con nadie, con ningún familiar. Esa era una de las leyes que tenía antes que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio aquí en la tierra. Antes que nuestro Señor Jesucristo mostrara su amor, antes que nos reconciliara con el Padre, sabiendo que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad, no teníamos opción de salvación. El único pueblo escogido, nación santa, real, sacerdocio, era el pueblo de Israel. Y entre ellos había leyes que cumplir. Y una de las leyes es la que yo a usted le estoy conversando en este momento. Entonces, cuando había un leproso, ¿qué sucedía con él? Según la ley, había que sacarlo de la comunidad y llevarlo a un lugar apartado. Era desechado, despreciado, porque tenía la lepra en su cuerpo. Y recuerde lo que era la lepra. La lepra es cuando se empiezan a caer las partes del cuerpo, las orejas, la nariz y todo lo demás, los dedos, de los pies, de las manos. Era una enfermedad terrible, incurable, que no tenía sanidad, no tenía remedio. Por eso que estos eran inmundos, y cada uno de ellos, cuando andaban caminando en el lugar que les había designado, estaban todos los inmundos, todos los impuros, lo inservible para la sociedad. Cuando alguien pasaba por ahí cerca, ellos tenían que identificarse, tenían que gritar, decir: inmundo soy, inmundo soy. ¿Para qué? Para que estas personas que andaban por ahí o pasaban cerca de ahí no se acercaran donde estaban ellos, no fueran donde ellos estaban, decirlo, arrojados, despreciados. Era la ley.
Y estos fariseos eran apegados a la ley, eran tan religiosos, se consideraban tan justos, que despreciaban a los demás porque eran poderosos, ellos poderosos como hombres religiosos, políticos. Tenían roce solamente con la gente muy importante. Pero entre todo aquello apareció un día nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para trazar un camino nuevo, una esperanza nueva. Y dentro de ese camino y esa esperanza mostrar que Él era el Hijo de Dios que venía a dar vista a los ciegos, a sanar los paralíticos e incluso a sanar a aquellos que estaban inmundos, impuros. Hablo de los leprosos, de los cuales Dios hizo muchos milagros. A eso vino nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a sanar, a dar vida, a dar vista, a hacer oír a los sordos, a hablar a los mudos, ver a los ciegos. Nosotros estábamos antes, también como ellos, muertos. Estábamos ciegos, no veíamos, mudos, sordos, no oíamos. Pero cuando apareció la luz de nuestro Señor Jesucristo, por esta bendita palabra, entonces empezamos a oír y empezamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a predicar el Evangelio del reino de Dios y su justicia. Empezamos a ver de que hay más allá una salvación y empezamos a entender de que antes estábamos muertos en delitos, en pecado, pero que ahora somos nuevas personas, porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y empezamos a entender por su palabra de que Jesucristo hizo muchas sanidades, muchos milagros, muchos prodigios, distinto a lo que hacían los fariseos, que ellos aplicaban la ley sin misericordia, sin bondad. Por eso que la palabra nos enseña y nos dice que de tal manera envió Dios a su Hijo a este mundo. Lo hizo por amor. Que el Señor nos bendiga a usted, a mí, a la iglesia de Cristo. Y yo quiero hablar en esta hora también de algo importante, de un hombre importante que tenía mucha autoridad. También era un hombre que tenía poder, voz de mando. Pero esa autoridad, ese poder, ese mando que tenía, no podía hacer milagros. Solamente Cristo podía hacer los milagros. Y aquí vamos a ver qué hizo este hombre, que con toda esa autoridad, con todo su poderío, con todo el mando que tenía, no pudo hacer lo que Jesucristo solamente podía hacer. Porque eso es lo que pasa, lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, Jesucristo. La palabra de Dios nos va a hablar en esta hora sobre Jesucristo cuando sana al siervo de un centurión. Qué importante es esto. En Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, ahí está la palabra de Dios y que vamos a leer en esta hora. Dice así la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es lo primero. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dios bendiga esta palabra. Porque
También yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Dios bendiga la lectura de esta palabra. Es una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estaba pasando por aquellas aldeas, aquellas ciudades, dice que habiendo terminado de hablar, de enseñar, se dirigía hacia Capernaum. Y cuando iba camino a Capernaum, este centurión escuchó hablar de Jesús y dice que llamó a los siervos, a unos ancianos judíos, que fueran a hablar con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo fuera a ver al centurión, el centurión fuera a ver al siervo de este centurión. ¿Qué es lo que tenía este siervo? Estaba enfermo, y no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad de muerte, estaba a punto de morir. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que este centurión, cuando envía a los ancianos judíos, le habla y le dice: por favor vayan donde Jesús y que venga a ver a mi siervo que está a punto de morir. Mire, este centurión era un soldado romano, lo sabemos. Él tenía rango, tenía autoridad, tenía poder como soldado romano. Y él podía decir muchas cosas, ordenar muchas cosas, mandar mucha gente. Tenía hombres a su cargo, pero no tenía la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Con todos los bienes, con toda la posición que este hombre tenía como centurión romano, con todo este estatus social que tenía, con los roces que tenía, con toda la gente que tenía a su cargo políticamente, los soldados y todo. Él tenía un centurión este centurión tenía a una persona que estaba muy enfermo, y esta muerte lo estaba llevando, y esta enfermedad lo estaba llevando a la muerte. Y este centurión no tenía respuesta para sanar a este siervo, sino que sabía que iba a morir. Con toda la autoridad que él tenía, con toda la plata, con toda la riqueza, con todos los bienes, con todos los roces políticos, nada podía sanar a este siervo, porque la enfermedad que tenía era de muerte. Y más aún, este centurión romano tenía distintos dioses, y ninguno de esos dioses tampoco podía sanar a este siervo que estaba enfermo de muerte. Ninguno podía hacer el milagro, ninguno. Recuerde que este centurión romano y los romanos tenían distintos dioses en aquellos tiempos. Por ejemplo, ellos tenían el dios del águila, ellos tenían el dios Sol, el dios Luna, el dios Plutón, el dios Júpiter, tenían ellos el dios Marte, tenían distintos dioses que este centurión podía haber acudido no sé cuántas veces, pero nada pudo hacer lo que Jesucristo podía hacer, porque el único que puede hacer las obras imposibles es nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuántos de nosotros se nos han dicho muchas cosas? ¿Cuántos han estado en situaciones difíciles de salir? ¿Cuántos de nosotros, cuántos enfermos, y que nada puede sanar, nada nos puede liberar, nada nos puede rescatar? Y que un día cuando escuchamos a este Señor Jesucristo y vino a nuestro corazón, todo cambió, todo fue transformado, fuimos sanados, recibimos respuestas, porque Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Y estos dioses que tenía el centurión, que tenía estos dioses Luna, Júpiter, dios del águila, el sol, ninguno de estos dioses pudo hacer
lo que Jesucristo sí podía hacer, porque Dios le entregó a Cristo toda autoridad. Recuerde, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Jesucristo el Salvador, que vino a deshacer las obras del mal, que vino a librarnos de los pecados. Cuando nos arrepentimos, nos confesamos, Él nos limpia, nos perdona, y si estamos enfermos, Jesucristo nos sana, porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir su ministerio, y lo muestra en muchas partes de la palabra. Él hizo muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios. Y acá hay una situación donde nos relata la palabra de Dios de este hombre, teniendo tantos dioses, y ninguno fue capaz de sanar a este siervo del centurión. Entonces, cuando escuchó este centurión hablar, manda a sus ancianos judíos que fueran a buscar a Jesucristo. Y cuando estos ancianos se acercan a Jesús, le dice: Señor, el centurión nos manda a buscarte para que vayas a su lecho, a su hogar, porque él tiene un siervo que está enfermo de muerte, y te manda a buscar para que tú vayas y le sanes. Y también acá los ancianos le dicen algo a Jesús: es lícito que tú vayas a ese lugar, que atiendas el llamado de este centurión, porque él a nosotros nos edificó una sinagoga. O sea, este siendo romano, siendo un centurión romano perseguidor de la iglesia de Cristo, en este momento se quebrantó delante de su autoridad mayor, que era Jesús, y ya él, esa autoridad que él tenía, ya no la pudo manejar, no la pudo trabajar, efectuar de la efectiva, porque sabía que sobre él había alguien mayor, con mayor autoridad. Y también él se dio cuenta que ninguno de esos dioses paganos podía hacer el milagro en el siervo que estaba a punto de morir. Por eso manda a los ancianos a buscar a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando los ancianos judíos conversan con Cristo, Jesucristo, al escuchar, mire, este bien que este centurión había hecho, que había levantado, hecho una sinagoga para que se reunieran ahí, entonces atendió el llamado y fue. Y cuando iba de camino, no muy lejano, dice que el centurión lo vio de lejos. ¿Y qué es lo que hace el centurión? Dice que le habla y le dice que no era digno de que Jesucristo entrara a la casa del centurión. Recuerde que la casa de un centurión no es una casa cualquiera, es una casa muy preciosa, de lo mejor, de lo más grande, de lo más bello que hay en construcción. Era un centurión, no era cualquier cosa, era una autoridad tanto política, religiosa como militarmente. Entonces tenía hartos bienes, pero él en todo eso se muestra y le dice al Señor Jesucristo: Señor, no soy digno, no soy digno que entres a mi casa. Él se encuentra indigno, teniendo toda esa riqueza, todo a su alcance. Ahora, imagínese usted cuánto dinero gastó, a cuántos, recuerde que en ese tiempo habían adivinos, agoreros, magis, médicos, curanderos, mire, a cuántos curanderos, cuánto dinero, cuánta riqueza, cuánta plata gastó entre esos curanderos, entre esos sanadores, esos agoreros, esos hechiceros. ¿Cuánto gastó en ellos? Pero ninguno de ellos pudo, no fue ni toda la riqueza que él tenía, ni todo lo que gastó, todo lo que él le pagó a aquellos, ninguno pudo hacer el milagro que Cristo solamente podía hacer, porque no hay otra autoridad, no hay otra autoridad en la tierra mayor que la que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres
en quien podamos la iglesia confiar y ser salvo. No hay otro mediador, no hay otro antes ni después que dé la vida en la cruz por toda la humanidad. Solo uno, a uno solo se le dio autoridad en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y ninguno de estos falsos dioses, Júpiter, Águila, Saturno, Plutón, ninguno de estos dioses, ningún agorero, ningún machi, ningún adivino, pudo sanar a este siervo del centurión. Solo Jesucristo es la autoridad. Y eso es lo que yo quiero decirle a usted hoy día. El único que puede sanar, el único que puede dar vida, vista, es Jesucristo. Hoy día hay muchos que recorren por distintos lugares buscando muchos medios. Hay muchos que con todo su dinero, su plata, buscan, pagan a muchos otros curanderos, muchos otros que pueden sanar, pero no son sanos, no tienen la autoridad. El único que hace milagros se llama Jesucristo. Y Jesucristo atendió el llamado de este centurión. Y dice que el centurión le dice, basta que digas la palabra y la obra será hecha. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a Él no lo vemos, no lo hemos visto, no lo hemos tocado, pero lo hemos sentido en nuestro corazón. Sabemos que Él es real. Y yo quiero decirle que el único que puede hacer un milagro se llama Jesucristo. No importa la riqueza que tú tengas, no importa los bienes, no importa si eres político, religioso, no importa. Lo único que importa es que si colocas toda tu confianza en Jesucristo, Él va a ser el que va a hacer la obra, no importa la enfermedad. Esta enfermedad que tenía este siervo del centurión era una enfermedad de muerte. Y recuerde, ninguno pudo hacer el milagro, ningún agorero, porque todo eso no es permanente, es provisorio. Ninguna sanidad por otros medios son para siempre. El único que sana para siempre es Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta hora, Jesucristo cuando vio y escuchó a este hombre, Él le habla a la multitud y le dice, no he visto tanta fe en ustedes como en este centurión, y lo muestra como un ejemplo. Hoy día la fe es compartida, tripartita. ¿Por qué? Porque se tiene fe en una cosa, en otra cosa. Algunos tienen fe en muchas cosas que no son de Dios. Hay muchos que han gastado mucho dinero, muchos bienes, pero no han atendido, no han ido, no han buscado en el único que puede hacer el milagro de verdad. Tú puedes buscar en otras partes, vas a recibir a lo mejor sí, algo a tu favor, pero va a ser provisorio. El único que hace las cosas eternas es Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo a nosotros, a la iglesia, nos ha cambiado nuestra vida, nos ha cambiado nuestra forma. Él ha transformado nuestra vida, así nos ha llevado ahora a algo distinto, a algo nuevo, porque ha puesto en nuestro corazón la verdad que en el único que hay confianza es en Jesucristo, que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Hay muchos que están buscando en distintos lugares sanidades, respuestas. Hay muchos que están buscando, se han convertido en idólatras. Muchos van tras dioses ajenos, dioses paganos, tras las cartas de las tarot, de la magia negra, magia blanca, astrología, adivinación, hechicería. Muchos que están buscando en otros lugares. Déjeme decirle que todo eso es provisorio y eso es motivo de condenación. Más aquel que busca en Cristo es salvación y sanidad para siempre. Que el Señor le bendiga. Yo presento a Cristo, la iglesia tiene a Cristo como el Señor, como el Salvador. Recuerde, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El único que puede hacer un milagro para siempre es Jesucristo, porque lo ha hecho en nuestra vida, lo ha hecho en tu vida.
Que el Señor te bendiga en esta hora. Aunque caí, yo me levantaré, no me rendiré, no me rendiré. Aunque caí, yo me levantaré, no me rendiré, no me rendiré. Contigo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, no te atrevas a rendirte. No te rindas ante las circunstancias, no te rindas ante los problemas, sino que levántate y empieza a resplandecer, que te alumbrará Cristo. ¡Aleluya! Aunque caí, no me rendiré, aunque caí, yo me levantaré, no me rendiré, 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 me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Yo me levantaré, pase lo que pase, no me rendiré. Diga lo que diga, yo me levantaré, pase lo que pase, no me rendiré. No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré. Me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. No importa lo que hayas hecho ayer, hoy Dios tiene cosas nuevas para ti. Él es un Dios de oportunidades. Puedes dormir en paz sabiendo que Dios está despierto. ¡Aleluya! Gloria a Dios. No te atrevas a soltar tus sueños, no te atrevas a rendirte, sino que pelea, sigue avanzando. Recuerda que Dios está de tu lado. ¡Aleluya! Aunque caí, yo me levantaré, no me rendiré, no me rendiré. Rendido delante de ti. Aunque caí,
te rindas. Cuanto mayor es el desierto, mayor es la unción que Dios depositará en tu vida.